Mi nombre es Daniel Gallegos, yo soy abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hice una maestría en Australia en temas de derecho público y después, bueno, he trabajado bastante tiempo en organismos públicos, principalmente la Asamblea Nacional y los últimos 10, 11 años en la Corte Constitucional. Como asesor, he trabajado haciendo proyectos de sentencia, jefe de despacho en algunos despachos de jueces constitucionales. Después fui secretario técnico jurisdiccional, que probablemente ya les explico un poco las funciones, pero termina siendo un asesor del Pleno de la Corte. Y en estos últimos tiempos, desde el 2022 para acá, estoy de director del Centro de Estudios y Difusión de Derecho Constitucional, que no es sino un órgano adscrito a la Corte Constitucional, que es, digamos, tiene una labor de tipo académico, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es fomentar la investigación y la difusión en temas relacionados con derecho constitucional, no solo con la labor de la Corte, sino con la Constitución en general. Ese es más o menos mi perfil. Mm. Gracias nuevamente, Daniel, por acompañarnos hoy. Y más bien me gustaría aprovechar este tiempo para hacer preguntas no jurídicas, o sea, cómo tal cual lo podría entender también la ciudadanía, porque hay muchos que no somos abogados. Entonces, la primera pregunta que me surge es, ¿qué hace la Corte Constitucional? Porque sabemos que probablemente no está, ¿no es cierto?, ligada a la parte de la función judicial. ¿Cuál es el rol que tiene aquí la Corte y por Ujú. qué A ver, o de dónde nace este voy a tema del comenzar con una control pequeña constitucional? explicación histórica rapidita y después tratar de llevarlo a las palabras más simples. Espero hacerlo porque los abogados tendemos a complicar el lenguaje, pero bueno, ojalá lo hagamos. Bueno, el control constitucional, si nosotros vamos históricamente a de dónde nació, probablemente vamos a encontrar el primer antecedente en Estados Unidos, a pesar de que en Gran Bretaña ya había algunos casos en los cuales se había dicho que había control constitucional. Y la idea detrás de esto es decir, a ver, la Constitución es la ley más alta de la República. Digamos, una ley que se ubica en un peldaño superior a las demás leyes, ¿ya? Se ubica en un peldaño superior tanto formalmente, es decir, si es que nosotros dibujásemos una pirámide, pondríamos a la Constitución en la cúspide, eh, y también materialmente, es decir, por sus contenidos, la Constitución es importante. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que hace es reflejar los acuerdos mínimos a los que una sociedad llega el momento en que dice, bueno, constituyámonos en una comunidad política, en un Estado, ¿sí? Entonces, estos acuerdos mínimos son fundamentales, son importantes. Y ahí están los derechos, ahí están los principios, ahí están las instituciones que rigen un Estado, ¿sí? Entonces, la idea del control constitucional es hacer que esta idea de la Constitución como suprema, como la más alta ley de la República, realmente llegue a los hechos, ¿sí? Porque una cosa es que una norma diga que es suprema y otra cosa es que efectivamente lo sea, ¿ya? El control constitucional lo que busca es que al final los poderes públicos respeten y garanticen la Constitución el momento en que actúan, ¿ya? Ahora sí, poniéndonos un poco más coloquiales, imaginémonos que estamos en un juego, yo qué sé, desde el ajedrez hasta el fútbol, cualquiera de esos juegos, ¿no es cierto? Estos juegos tienen reglas y tienen principios por los que tú debes jugar, ¿sí? O sea, es decir, tú no puedes mover el peón para atrás, ¿ya? Más o menos una regla. O tú no puedes tocar el balón con las manos. La Constitución termina siendo ese conjunto de reglas y principios, ¿ya? Y quienes juegan, los jugadores, son los políticos, son las personas que interactúan, somos todos, ¿ya? Em, la cuestión es que el juego, digamos, uno puede jugar sin árbitro, ¿no? Cuando se reúne, va, yo qué sé, con sus amigos, se pone a jugar con una pelota, pero uno sabe que el momento en que hay algún conflicto, la cuestión va a ser difícil de resolver. Entonces, el árbitro es necesario. La Corte Constitucional cumple esa función de árbitro, de coger y decir, a ver, usted no puede tocar el balón con las manos, puede jugar cuanto quiera, pero no puede, yo qué sé, no puede estar en offside, no puede salirse del campo de juego. Entonces, al final, lo que hace la Corte Constitucional es permitir que el juego se dé y que fluya, ¿no? El juego político es así. Entonces, los políticos hacen muchas cosas que a veces nos incomodan, que a veces nos molestan, que no estamos de acuerdo con ellas, pero no necesariamente están fuera del marco de la Constitución, no se salieron de la cancha. La Corte Constitucional lo que va a hacer es cumplir esta función de decirle, oye, apégate a la norma, juega limpio, ¿sí? Esa es la idea de la Corte Constitucional en general.
Perfecto. Yo creo que uno de los primeros hitos importantes, digamos, que hemos visto, digamos, en estos últimos, ¿qué será? En este último año, por así ponerlo, en cuanto a la Corte Constitucional, fue justamente el rol trascendental que Ya, hizo en el tema de ese la es consulta un popular. tema ¿Cómo funciona interesante, eso? ¿no? La cuestión con las consultas populares, bueno, en ese caso es un referéndum, ahí hay una cuestión que hay que tal vez explicar un poco más, ¿no? El genérico es consulta Ujú. popular, ya cuando al pueblo se le pregunta algo, estamos hablando de una consulta popular, pero tienes dos tipos de consulta popular, una que se llama referéndum. El referéndum es cuando tú presentas ante la población un texto para que la población decida si es que ese texto pasa a ser ley o pasa a ser parte de la Constitución, ¿sí? Y la otra es un plebiscito, es una pregunta X sobre cualquier cosa. Imaginémonos que, yo qué sé, queremos utilizar determinada área que está concesionada a una entidad. Y el presidente de la República dice, bueno, yo quiero saber qué es lo que la población cree que se debe hacer aquí. ¿Se debe hacer un parque? ¿Se debe hacer un hospital? Quiero preguntarle al pueblo qué es lo que cree que se debe hacer. Eso se llama plebiscito, que viene del latín plebiscitum, que significa consultar al pueblo, ¿sí? En el caso de la consulta popular, estábamos hablando de un referéndum, de la última que votamos, ¿no es cierto? Y lo que la Corte Constitucional hace es un control de tres tipos, ¿sí? El primero es saber si es que en efecto tiene que pasar por un referéndum, ¿ya? La Constitución dice que las normas constitucionales tienen ciertos trámites distintos de aprobación que la ley, ¿ya? Como yo les decía, la Constitución es la ley más alta, entonces tiene que ser reformada de manera más difícil que la ley, porque si es que el legislador pudiese modificar la Constitución de la misma manera que modifica una ley, la supremacía constitucional realmente no existiría, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Claro. Las normas que llaman ellos Constitución son leyes del Parlamento y por lo tanto el Parlamento puede modificarlas cada vez que les da la gana, ¿ya? En nuestro caso, no. La Constitución, para que sea suprema, tiene que tener un procedimiento más fuerte, ¿ya? Y la Corte garantiza que ese procedimiento se cumpla el momento en que revisa de qué tratan las preguntas, ¿sí? Entonces revisa cada una de las preguntas y dice, a ver, bueno, esta pregunta, ¿qué tan importante es para la Constitución? Digamos, ¿qué tan central, qué tan nuclear es para la Constitución? Y dependiendo de qué tan central sea, el procedimiento va a ser más grave, o sea, más fuerte, más difícil de cumplir o más fácil, ¿sí? Eh, lo que llamamos enmienda constitucional es un cambio que no es tan fuerte, no es tan grave, ¿sí? En este caso, podemos hacer cualquier cosa que no implique, como lo dice la Constitución, un cambio estructural en la Constitución, un cambio en la forma de Estado, en los elementos constitutivos del Estado, y tampoco puede restringir derechos ni reformar, o sea, cambiar el procedimiento de reforma a la Constitución, ¿sí? Entonces, es la forma más fácil de cambiar la Constitución, pero la que topa menos el núcleo o lo más importante dentro de la Constitución, ¿sí? Después tenemos una reforma parcial que tiene un procedimiento un poco más complicado, porque tendría que pasar por la Asamblea con dos debates, después de ser aprobada, ahí sí un referéndum, ¿sí? Y Ujú. esto ya habla de temas más estructurales, pero igual tiene la prohibición de no restringir derechos y no modificar el procedimiento de reforma de la Constitución. Y por último tenemos el cambio constitucional. Es decir, aquí sí estamos hablando de que la Constitución va a cambiar por completo. Y eso solo se puede hacer por medio de una asamblea constituyente, ¿sí? Entonces, tienes estos tres mecanismos. Lo que la Corte hace al principio es verificar si es que estás o sea, si la reforma por las cosas que está planteando tiene que ser hecha por medio de enmienda, de una reforma parcial o de un cambio constitucional, ¿sí? En este caso, con las 8 preguntas, algunas la Corte Constitucional las fue descartando antes, ¿no? Pero las 8 que quedaron pasaban por enmienda, es decir, no eran tan relevantes o centrales para el texto de la Constitución, ¿sí? No eran tan nucleares, si se quiere. En ese caso, lo único que tenía que hacer es pasarse por una enmienda por medio de un referéndum. Y lo que hicimos fue el referéndum, se lo votó, ¿no es cierto? Una vez que la Corte sabe que esto tiene que pasar por referéndum, ya dijimos que el referéndum es como una especie de consulta popular, ¿no es cierto?
Al ser una especie de consulta popular, la Corte tiene que hacer un control adicional. ¿Y cuál es el control adicional que hace? Es verificar que las preguntas, de algún modo, sean constitucionales en su contenido, pero sobre todo que respeten lo que se llama los principios de lealtad con el elector, ¿sí? ¿Qué significa este principio de lealtad con el elector? Eh, Significa que no se le tiene que preguntar al elector cosas que les deben al engaño, ¿sí? El típico cheque en blanco que se da cuando uno pregunta una cosa súper abierta, cuando hace una pregunta que tiene varios elementos, que puede ser compuesta, una pregunta que dice una cosa, pero en los anexos dice otra, etcétera. O sea, digamos, la idea es buscar que al elector, el momento en que se le consulte, no se le engañe, ¿sí? Y la Corte Constitucional hace ese control, tanto de los referéndums como de los plebiscitos. ¿Ya? También hizo ese control en el caso de la consulta popular. Y después de esta, ya, si es que se aprueba, entra a formar parte de la Constitución. Luego la Corte tendría la posibilidad de hacer un control más después. Tienes, si mal no estoy, creo que son 30 días desde que la Constitución, desde que las reformas son aprobadas, para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre cuál fue el procedimiento que se siguió para aprobar la Constitución, la reforma, perdón. En ese caso, la Corte Constitucional eventualmente podría decir, hey, no se siguió determinado procedimiento, no se cumplieron con el número con la mayoría necesaria, o como pasó en el 2018 con unas enmiendas, no sé si recuerdan, pero en el 2014 y 2015 la Asamblea aprobó unas enmiendas y la Corte Constitucional las tumbó en el 2018. Esto fue a finales del gobierno de Correa, no, perdón, a inicios del gobierno de Moreno, más bien, sí. A inicios Y del la Corte gobierno Constitucional Moreno. lo hizo porque la Asamblea votó las enmiendas todas en conjunto y no de una en una. O sea, votó en paquete y no votó las enmiendas de una en una. Y la Corte dijo, hey, eso está vulnerando el principio democrático. ¿Por qué? Porque no te estás pronunciando sobre todo. Ahí está cumpliendo esta función de árbitro que yo les decía. A la final lo que le está diciendo es, la Asamblea no está jugando limpio, ¿sí? Y en ese sentido, tumbó las enmiendas, las declaró inconstitucionales y volvimos a la situación anterior. Esa es más o menos la idea de cómo la Corte ha actuado. Muchas gracias, porque creo que queda bastante claro también cuál es cada uno de los procedimientos y los tipos también. En esta, por ejemplo, en esta consulta popular reciente, claro, una de las preguntas que se hacía, ¿no? Era, ¿por qué no se pudo eliminar, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, que fue una de las ofertas, me acuerdo de la campaña justamente del presidente? Y se hablaba mucho justamente de que se requería una reforma parcial. ¿Fue así o cómo se debió haber hecho? Porque claro, la pregunta terminó siendo otra, ¿no? Por separado. Fueron dos preguntas, pero Claro. ¿por qué no se A logró ver, hacer esta comencemos eliminación por del el Consejo de tema Participación de Ciudadana? la eliminación, ¿no? La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana ya fue objeto de una consulta previamente, ¿sí? En el 2018 se le preguntó a la Corte Constitucional, no, 2019, perdón, se le preguntó a la Corte Constitucional respecto de este tipo de consulta y la Corte le dijo al proponente, esto tiene que pasar por reforma parcial. ¿Y por qué? Porque decía, esto ya está modificando la estructura de la Constitución. El momento en que tú eliminas un órgano que se supone que es parte de una función del Estado, ya estás entrando en este nivel más central de la Constitución. Digamos, como no es lo mismo quitarle un par de atribuciones que eliminar totalmente el órgano. Entonces la Corte había dicho eso. Ya cuando viene el pedido del presidente de la República, él no preguntó eso, ¿no? Él ya, digamos, sabiendo esto, lo que hizo fue preguntar algunas cuestiones relacionadas con la eliminación de su función de designación de autoridades, es decir, quitarle esas funciones al Consejo de Participación y cambiar la forma en que los miembros del Consejo fueron electos. ¿Ya? Entonces, no es un cambio tan central, porque no está eliminando el órgano, pero le está quitando una atribución que yo creo que es importante y como se quiera ver, pero la Corte dijo que no ameritaba una reforma parcial. Lo que sí ameritaba para la Corte una reforma parcial, y por eso no dejó que pase la pregunta como estaba al principio, era, bueno, nunca llegó a decir que era compuesta, que capaz de eso hubiese pasado luego, ¿no? Porque claro, tienes dos temas grandes ahí.
Entonces, lo que la Corte dijo es, estos temas, sobre todo el que tiene que ver con la designación de autoridades, depende mucho del presidente de la República. Acordémonos de una cosa, nuestra Constitución establece un régimen presidencial, es decir, que hay un presidente y una asamblea que los dos son Ujú, electos directamente por el pueblo, ¿sí? Y los dos comparten legitimidad, porque claro, tienen el voto popular. Eh, el problema es que nuestra Constitución balancea mucho en favor del presidente las ventajas, ¿no? El equilibrio de poderes está en favor del presidente. Y por eso es que mucha gente habla de que es una constitución hiperpresidencialista. Ustedes deben haber escuchado este término, el hiperpresidencialismo, ¿no? Y esto se ve en muchas cosas, como por ejemplo cuando el presidente presenta un proyecto de ley de urgencia en materia económica, pasan 30 días y el presidente de la República lo puede promulgar como decreto ley, sin que la Asamblea haya aprobado, ¿no? Aquí estamos dándole al presidente un poder muy grande. Que esto, por ejemplo, pasa en Francia, justamente ahora están discutiendo eso y Macron va a utilizar esa disposición y los franceses andan escandalizados porque saben que es una norma que está en la Constitución, pero que el presidente no debería usar muy seguido. Y aquí en Ecuador se lo hace todo el tiempo, ¿sí? Eh, ujú. temas de ese tipo. Con la reforma, lo que se estaba planteando es que el presidente tenga esa misma posibilidad de hacer, digamos, de cumplir lo que él quería desde un principio, si la Asamblea no se pronunció, pero ahora ya no respecto de leyes, sino respecto de la designación de autoridades. Es decir, si la Asamblea no se pronunciaba en 30 días sobre la propuesta del presidente, él elegía directamente. ¿Ya? Entonces, este fue uno de los temas que la Corte Constitucional consideró que de algún modo no vulneraban o no transgredían, no generaban una contradicción con la Constitución en tanto reglas, ¿sí? Es decir, no hay una prohibición a que se haga esto. La prohibición Claro. que sí existe es a un principio, ¿ya? En nuestro artículo 1 de la Constitución dice, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Le ponen un montón de adjetivos, pero hay uno que es súper importante, es un Estado democrático, ¿sí? Y el momento en que dice que es un Estado democrático, que se organiza en forma de república, acepta algunos principios como el equilibrio de poderes. Y cuando tú generas este desequilibrio en favor del presidente de la República, que ya es bastante desequilibrada nuestra Constitución, lo que estás generando es una transgresión al principio democrático, porque al fin y al cabo los asambleístas son electos también por el pueblo, ¿no? Entonces, ese es más o menos el argumento que tomó la Corte Ujú. Constitucional para decir, si es que se afecta al principio democrático, dándole tanta posibilidad al presidente para hacer estas modificaciones, pues entonces esto ya requeriría una reforma parcial. Ya no podría ser una simple enmienda, ¿sí? Bueno, al final no entró, pero más o menos esa era la idea. Ujú. Y a mí, a mí sí me preocupaba un poquito eso, porque claro, o sea, realmente que sí, ¿no? Estamos viendo que, sobre todo hay que pensar un poquito al futuro. ¿Qué pasaría si es que más adelante nos encontramos probablemente con un régimen que sea dictatorial, ¿no? O sea, le estamos dando ahí en bandeja de plata básicamente todo. Me gustaría aprovechar estos últimos minutos para ahora trasladarnos tal vez a un poco al tema que está sonando mucho, y es qué pasaría tal vez si es que se da esta parte del juicio político. ¿Cómo entraría ahí el rol de la Corte? ¿Qué pasos debería cumplirse en caso de que se cumplan estos procedimientos primero Ujú. en la Asamblea y se Bueno, traslade sobre esto esta pregunta hacia sí la es un Corte poco más Constitucional? complicado contestar ya, porque no hay una respuesta de parte de la Corte, y aunque no soy parte de un órgano jurisdiccional, pues hay que, Ujú. digamos, no adelantarse hasta que el árbitro del pito, ¿no? Pero Claro que sí, ujú. y no en qué va a Sí, sí, resolver justo la Corte era tampoco, solo para pero decirle sí tal vez a la cómo gente de entender el por qué procedimiento probablemente nada mi más. respuesta no le satisfaga. Ahora sí, entrando a la respuesta. El procedimiento que se tiene que seguir es que, a ver, hasta ahora de lo que yo sé y he leído en las noticias, no se ha presentado, no hay una bancada, no hay un asambleísta que haya presentado un pedido de juicio político contra el presidente de la República. ¿Sí? Esto se ha venido hablando a raíz de esta comisión, hay un informe, este informe ha sido aprobado por la Asamblea, pero el efecto jurídico no existe, es un efecto más político, ¿cierto? De la Asamblea diciendo hay que enjuiciarle al presidente, pero eso no tiene Ujú. ningún, digamos, no tiene ningún efecto. Solo el momento en que el asambleísta presente, junto con el respaldo de un tercio de los asambleístas, es decir, la tercera parte de los asambleístas tienen que firmar apoyándole a él,
una acusación contra el presidente de la República, solo ahí se da inicio al trámite del juicio político, ¿no? Entonces, se supone que se presenta esto con un escrito en el cual se diga cuáles son las razones por las que se cree que el presidente de la República cometió las infracciones que están en la Constitución, eh, y después eh, lo que pasa es que esto entra a un proceso de calificación por parte de un órgano de la Asamblea que se llama el CAL. El famoso CAL es el Consejo de Administración de la Legislatura, así se llama, llamémosle como el Consejo Directivo de la Asamblea. Ahí está presidente, dos vicepresidentes y vocales, ¿no? Una vez que ellos dicen, bueno, sí, todos los papeles están, esto pasa a la Corte Constitucional. ¿Cuál es el rol de la Corte Constitucional? El rol de la Corte Constitucional es verificar que este juicio político al presidente y vicepresidente de la República, porque en los demás casos no pasa por la Corte, solo presidente y vicepresidente, tenga un mínimo de juridicidad. ¿Qué significa esto de juridicidad? Que al menos respete lo más básicamente, los principios más básicos relacionados con el debido proceso. Y esencialmente lo que tiene que ver la Corte es de que te están acusando, ¿sí? Y que lo que te están acusando de algún modo se encuadre en lo que te están estableciendo como infracción. En este caso, por ejemplo, se habla de, ya se eliminó esto de la traición a la patria, pero estamos hablando de delitos contra la administración pública en comisión por omisión. Eso es lo que han estado diciendo, ¿no es cierto? Lo que la Corte Constitucional eventualmente tendría que ver es si es que está cumplida una acusación formal que pueda de algún modo ser conocida luego por la Asamblea y que garantice al presidente que se está defendiendo de algo concreto, ¿sí? Em, ¿Cuál se ha, no es cierto, incurrido en esto y ver si es que está bien motivado en función a eso? sí, ahora, el tema aquí es una cuestión súper importante que la Corte Constitucional al final no decide si es que eso se dio o no se dio. Podría ser todo lo que dice ese escrito lleno de mentiras, ¿sí? Pero la Corte Constitucional no se dedica a revisar si es que eso es verdad o mentira. Lo que está revisando es si es que hay una acusación suficiente como para pasar al siguiente paso, que es realmente quien juzga es la Asamblea. La Corte Constitucional no lo hace. Creo que ese es un punto súper importante, ¿no? Porque todo el mundo piensa también que es finalmente la Corte la decisora y no, por eso justamente se vuelve a trasladar hacia la Asamblea. Así que pues veamos también qué pasa porque están en ese trámite, así que tendremos que Hay que, esperar también. hay que recordar que es un juicio político. O sea, como Ujú. juicio político, eso es una actividad política. Lo que la Corte hace, como les digo, es garantizar el mínimo como para que pueda hacer una acusación que prospere. Y nada más, ¿sí? Dejar jugar. Esa es la idea. Así es, veamos. Pues nada, más bien muchísimas gracias, Daniel. Estamos ahora sí ya cortitos de tiempo y me gustaría tal vez aprovechar estos minutos para que nos puedas también dar un mensaje de cierre. No sé si tal vez también en función al centro y que más personas puedan también incentivarse a aprender más de derecho constitucional, que nos hace un montón de falta. Sí, yo lo que les quería pedir es que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Tenemos bastantes contenidos que nosotros cada vez tratamos de hacer más comprensibles y más accesibles a la gente sobre estos temas que son importantes. También que estén atentos a nuestros eventos, siempre tenemos eventos académicos y a las publicaciones, ¿no? Tenemos una que otra publicación en la cual explicamos algunas cosas que a veces se hacen difíciles, y siempre estamos abiertos para cualquier pregunta o consulta o lo que quieran. No, por lo demás, muchísimas gracias por el espacio, Gabriel.